Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de política. El próximo lunes ya se arranca con la actividad proselitista como tal y vamos a tener aquí en Al Banquillo desde esta fecha hasta el 28 la participación de quienes aspiran a la primera magistratura de la nación para conocer de sus planes, de sus proyectos y sus expectativas de este proceso atípico que nos llevará a las urnas en medio de una pandemia. Hoy iniciamos con el general Romeo Vázquez Velázquez, a quien le damos la bienvenida, es el candidato a la presidencia por la Alianza Patriótica. ¿Cómo se han estado preparando, listos ya para esta batalla que se va a librar por primera vez? También con 15 aspirantes a la presidencia de la República. General, buenas noches. Rosendo, es para mí un placer saludarlo, lo mismo que saludar al pueblo hondureño. Nosotros hemos estado haciendo nuestro propio esfuerzo a través de una estrategia bien diseñada a fin de hacerle frente a esta actividad que para mí es una fiesta cívica y así se debe de manejar, como una fiesta cívica de buscar cómo hacer que la democracia en el país se vuelva a recuperar y que también esta misma democracia sea capaz de darle al pueblo lo que el pueblo está clamando, porque el pueblo está bastante emproblemado y tenemos una gran mayoría social que está sufriendo en este momento. Hay hambre, hay también enfermedad, hay deudas, hay desnutrición, hay un sinnúmero de problemas. Entonces el pueblo está ávido de encontrar quien le solucione los problemas que tiene y eso es lo que nosotros estamos planteando al pueblo hondureño bajo un proyecto que tiene un objetivo fundamental, que es mejorar la calidad de vida de los hondureños. ¿Entran en desventaja a esta campaña las denominadas fuerzas políticas emergentes si tenemos un registro de lo que está por venirse en las elecciones del 28 de noviembre, que de momento general Vázquez Velázquez no les permitirá, salvo una decisión final del Poder Judicial, tener la representación en todas las mesas electorales, como fue la costumbre en procesos anteriores? Así es, entramos en desventajas. En primera instancia miremos la ley electoral. La ley electoral es excluyente, le da prioridad a 3 partidos nada más y deja a los demás por fuera. Eso es una gran desventaja, porque se están prácticamente recetando el derecho 3 partidos a manejar el proceso electoral. Y en lo que refiere al registro nacional de las personas, otro problema, porque todavía no se sabe, porque al final creo que vamos a tener que determinar, o ellos van a tener que determinar que todos vayan a votar con las 2 identidades, porque no han sido capaces de solucionar ese problema. Sus militantes sí los han enrolado, y estoy seguro de que ellos iban a tener la cédula de identidad en el momento determinado que lo necesiten para ir a la votación, pero el resto de la sociedad, que es donde nosotros hemos apuntado, no tiene esa posibilidad y hay bastantes problemas en ese sentido. No han enrolado mucha gente y tampoco han entregado lo que es el documento electoral y el documento de identidad, y tampoco y también han hecho otras cosas malas, como por ejemplo que han mandado a personas a votar a otros lugares distantes del centro de votación donde habían votado en el pasado. ¿Sospechan ustedes que al final se va a decidir votar tanto con el documento nacional de identificación y la vieja identidad? ¿Por qué? Porque, bueno, yo veo este tema como un tema de seguridad nacional y no es fácil identificar a todo un pueblo, y sobre todo cuando hay múltiples problemas, cuando hay muertos, cuando hay también personas que están en el extranjero, etcétera, etcétera. Pero esto, general Vázquez, no se presta para irregularidades, para poner ya en entredicho el mismo proceso si consideramos que la intención era limpiar el censo y una persona con 2 identidades, porque hay muchos que ya tienen la nueva,
pero conservan esa antigua identidad. ¿Se puede prestar esto para una irregularidad o se puede salvar el proceso yendo con las dos cédulas? Se puede prestar para una irregularidad, lo mismo que es el control de las mesas electorales. Nosotros proponíamos también en las mesas electorales que fueran mesas ciudadanas. No obstante, las mesas quedaron bajo el control principal de 3 partidos políticos. Entonces ahí también se va a presentar una posibilidad de irregularidad, de fraude electoral. Lo mismo que la situación de los documentos de identidad, porque tener dos documentos, eso puede dar lugar a que las personas voten 2 veces. Como ellos se la saben todas, porque ya tienen experiencia en el fraude, podemos llegar a una situación compleja, más compleja que lo que sucedió en el 2017. ¿Y usted que es militar retirado, pero con conocimientos en inteligencia, no puede entrar directamente en este proceso, ese escenario extra para evitar que se presente un fraude? Bueno, agrego, en las últimas horas ya se ha conocido qué empresas van a participar en el proceso para tener una medición biométrica, que esto pues se supone que va a garantizar que solo se vote una vez, aunque tenga dos documentos, si es que eso pasa. Usted lo dijo, nuestra obligación es minimizar los riesgos y por eso nosotros reclamamos desde que se hizo el llamamiento a las elecciones generales la instalación de lo que es el Consejo Consultivo. Y lo instalaron bien tarde, o sea, violando la ley, pero ya está instalado. Entonces el Consejo Consultivo tiene la obligación de estar observando y alertándonos sobre las posibles fallas que existan en el proceso para nosotros también denunciar, por lo menos ante el pueblo, las posibilidades de fraude. Esperamos que se reduzcan todas estas posibilidades y que el proceso sea transparente a fin de mantener la estabilidad política, porque una de las mayores amenazas que tenemos en Honduras es la inestabilidad política y eso hace que la economía no crezca y al mismo tiempo hace que existan mayores niveles de pobreza, porque la pobreza se combate con riqueza y los inversionistas no invierten donde hay un país que está inestable en el ámbito político. ¿Se resisten en este proceso a nivel de la Alianza Patriótica a quedar sin esa representación en las mesas? Esto, general, porque el candidato a la alcaldía municipal del Distrito Central de su partido ha presentado sendos recursos, ya la Corte los ha admitido, hay consultas a nivel del Ministerio Público, pero el dato o la decisión final aún está pendiente para que se tenga representación de todos los partidos. Eso como un hecho adicional para garantizar la defensa del voto. Es que el problema es el siguiente, que el peor virus que tenemos en Honduras es el virus de la injusticia. La Constitución de la República establece que todos somos iguales ante la ley. Y si todos somos iguales ante la ley, todos tenemos que participar bajo las mismas reglas. No es que queremos tener representación en las mesas, nunca nos ha interesado, a mí no me interesa. Lo que a mí me interesa es que el proceso sea transparente y por eso nuestra propuesta siempre ha sido de que existan personas que no representen a los partidos políticos, como sucede en todas las democracias del mundo, que son ciudadanos comunes y corrientes, y en este caso bien podían ser estudiantes de las universidades o de los colegios que sean contratados ese día por el Consejo Nacional Electoral y capacitados por ellos mismos para que puedan manejar las mesas receptoras de voto. Y si reciben este visto bueno o esta habilitación para la representación de mesas, ¿están listos, general, para cubrir cada uno de los sitios donde habrá mesas electorales? Porque aquí hablamos de un promedio de 36,000, quizás un poco más, de representantes por partido, y la crítica que ha venido para organizaciones políticas emergentes es que no reúnen este número de representantes, y ahí es donde terminan esas credenciales que se les trasladan en manos de terceros o hasta las famosas ventas.
Es cierto, no podemos tapar el sol con un dedo. Por eso es que nuestra posición es que no estén los partidos políticos representados en las mesas, porque es de la única forma que usted va a hacer transparente el proceso. De lo contrario, las dudas siempre van a quedar, porque hasta en los partidos que se denominan grandes y que son viejos, se hacen los fraudes. Si no, miremos el ejemplo de las elecciones internas y primarias, donde hubo venta de credenciales, hubo venta de votos, y venta y compra, porque ahí es un mercado persa, venta y compra. Entonces, no es tan cierto de que sacando los otros partidos o prácticamente dándoles credenciales a los otros partidos es que se va a generar un fraude electoral o que va a haber esa comercialización. Es porque existe siempre esa disposición de los partidos mayoritarios y que tienen los recursos suficientes y a veces de fuentes no legales para andar comprando credenciales. Y después lo que hacen es que le echan la culpa al otro. Es bien fácil echar la culpa al otro, pero el problema está entre ellos mismos. Por eso es que nuestra posición patriótica siempre va a ser que se establezca una mesa ciudadana y que no estén representadas por partidos políticos, sino que representen a la sociedad. A 91 días del proceso, con lo que estamos registrando hoy, con hechos que han llevado al cierre al Registro Nacional de las Personas, con el manejo de los recursos del Consejo Nacional Electoral en la Secretaría de Finanzas, con un consejo consultivo que, si bien se instaló, no se quiere reunir de manera presencial, ahora vamos a lo virtual. Vamos a un proceso limpio con lo que tenemos a hoy, general Vázquez Velázquez, ¿o tiene sus dudas? Yo tengo mis dudas porque no ha habido deseos de cumplir con este objetivo que es el fortalecimiento de la democracia, y es un objetivo que lo tiene que cumplir todo gobierno. Y aquí yo no le voy a echar la culpa al Consejo Nacional Electoral ni a otras instituciones, sino que al gobierno en general, porque es un objetivo nacional. Desde ya días viene existiendo un conflicto. En primera instancia, la ley, y al final tomaron la decisión de hacer una ley a la carrera y mal formulada, y los objetivos principales que debieron incluirse en esta ley, o los artículos principales, no se incluyeron, como el ejemplo de la segunda vuelta, el ejemplo del voto de la gente en el extranjero, ejemplo también lo que es el voto electrónico, y otras cosas que debieron de tocarse, la reelección, que para mí sigue siendo ilegal, todos temas que no se tocaron. Y hicieron una ley para favorecer o para dividirse el pastel político entre 3 organizaciones políticas. Y eso ha dado lugar a que exista inconformidad, porque es una injusticia, porque como ellos se han acostumbrado, y por eso tenemos la desigualdad que tenemos en el país. O sea que ellos hacen cosas para beneficio de un determinado grupo. Y eso deja como lección, y no podemos verla de otra forma, de que al final vamos a tener prácticamente una situación compleja y no se va a fortalecer la democracia, y va a haber una confrontación entre ellos mismos. Ya hemos visto los ejemplos que han pasado, que aprovechan cualquier coyuntura para un enfrentamiento, y sobre todo que nos quieren poner en 2 bandos, en la izquierda y en la derecha, y luego confrontarse entre ellos. Esa es la estrategia del caos, que es una estrategia que han venido siguiendo desde hace tiempo, y es lo que nosotros estamos observando, y que el pueblo hondureño debe también pronunciarse y salir en contra de esas acciones que son malas para los hondureños y que por eso tienen el país como está. Muy bien, está con nosotros el general Romeo Vázquez Velázquez, candidato a la presidencia de la República por la Alianza Patriótica. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el general Romeo Vázquez Velázquez. Se está planteando por muchos sectores de la oposición alianzas, de hecho, en virtud de que no se lograron unir a nivel de partidos emergentes, con instituciones políticas ya con años recorridos que les permitiesen enfrentar al Partido Nacional. ¿Le está pasando eso a la Alianza Patriótica, general Vázquez? Bueno, nosotros luchamos por una causa,
y el partido nuestro se llama Alianza. No miramos color político ni ideología, lo que miramos es al hondureño, al patriota, al que quiere hacer algo por su país. Como dice el padre, como dice el Papa Francisco, que hay que involucrarse en política, y que no involucrarse prácticamente es como dejar que los malos continúen haciendo las cosas como ellos las han venido haciendo. Entonces, por eso es que hay maldad en la política, porque no se involucran los buenos. Entonces tenemos que involucrarnos. En ese sentido tratamos nosotros de involucrar a todos los sectores de la sociedad, que se involucren en el proceso democrático, y además de eso que busquemos cómo unir a un pueblo, y eso es lo que busca la Alianza Patriótica, unir a todo un pueblo, unir a ese pueblo que está indiferente, que no quiere hacer nada, pero que es responsable, porque realmente el país necesita de todos los buenos hondureños. Entonces nosotros somos anuentes a las alianzas, pero las alianzas de los buenos que no estén involucrados en acciones, se puede decir, ilícitas, que no estén involucrados en el narcotráfico, que no estén involucrados en el lavado de activos, que no estén involucrados en otras acciones que han contribuido al desprestigio de nuestro país. ¿Con qué partidos han tenido estas comunicaciones para lograr una mayor presencia en el territorio nacional? ¿Ya se ha dado en estos días previo al inicio de la campaña proselitista general? Es que no podemos hablar de partidos, porque con los partidos con todos hablamos. Esa es la tónica de la democracia, y que debemos hablar, sentarnos en las mesas a dialogar, pero la idea es la unión de todos los sectores sociales, organizaciones de la sociedad civil en general, y que todos unidos en un solo haz de voluntades, porque el problema que tenemos es que nosotros como Alianza Patriótica no podemos aspirar a tener alianzas con aquellas personas que son parte del problema, porque tenemos gente que es parte del problema, gente que durante 40 años ha venido gobernando con esos liderazgos egoístas, que es mucho para acá y un poquito para allá, y tenemos una gran injusticia y desigualdad terrible en Honduras. Con liberales y libre, que mantienen una membresía alta, por lo menos eso reflejan los últimos resultados, ¿entraría en una relación de hecho la Alianza Patriótica, o ve difícil? No, con todos los liberales y con todos los de Libre y con todos los nacionalistas, nada más que con los nacionalistas. Estoy hablando de personas, estoy hablando de ciudadanos que están en diferentes partidos, que tienen diferentes tendencias políticas, pero que quieren hacer algo por Honduras, que están pensando desde el punto de vista patriótico, que es lo que nosotros pensamos. Unir a toda la familia, indistintamente los colores o las ideologías, para poder sacar el país adelante, y sobre todo darle esa calidad de vida que nosotros proponemos sobre la base de una buena educación, de una buena salud, de una buena economía familiar, y también de lo que es el empleo, que es uno de los problemas más grandes que tenemos en el país en este momento. Y unidos todos podemos lograr encontrar esa salida. Y nosotros tenemos la salida para poder darle empleo a nuestra gente a través de una política de emergencia, donde nos involucremos todos, pero necesitamos la unión de todos los hondureños, que sean de un color o de otro color, pero también necesitamos los indiferentes, los que no están haciendo nada por su patria, y le estamos haciendo un llamado al sentimiento de amor a esta tierra que nos vio nacer, porque no nos podemos seguir peleando entre nosotros. Tenemos nosotros que elevarnos sobre los problemas para buscar soluciones a la problemática nacional, sobre todo siendo sensibles con los pobres, porque hay una gran cantidad de pobres, más de 6 millones de hondureños que están viviendo en la vil pobreza. ¿Qué cuidado va a tener para la selección, o ha tenido, porque ya están inscritos, pero los cambios pueden venir, de candidatos a cargos de elección popular que no terminen traicionándolo, saliéndose del partido, creando otras instituciones políticas, o, para decirlo así en buen español, para que se vayan de su instituto político? Porque ya ha pasado esta experiencia la Alianza Patriótica, y si no, lo observamos con el Congreso Nacional, algunas alcaldías, con sus regidores de igual manera, general. Así es que nosotros hacemos un llamado al sentimiento patrio, hacemos un llamado
a la solidaridad con el pueblo. Hacemos un llamado a que una persona sea completamente de servicio, pero en el camino vamos a encontrar de que no todos tienen el mismo pensamiento. Sin embargo, nosotros hemos estado adoctrinando a los miembros de la Alianza Patriótica, hemos también firmado cartas con ellos, cartas de fidelidad con el partido, porque nosotros estamos sobre la base de un propósito. El propósito es sacar este país adelante. El propósito es transformar la nación, que se convierta en una nación digna, respetada, capaz de darle altos niveles de bienestar a nuestra gente. Esa es la misión que tenemos. Entonces hemos estado nosotros con ese proceso. Tenemos gente de todos lados, gente de los diferentes partidos que quieren hacer algo por Honduras. Muchos de ellos de repente no vienen con la buena intención, pero yo siempre, como soy una persona cristiana, de fe, católico, siempre le paso pidiendo a Dios para que nos mande las mejores personas, aquellas personas que estén convencidas de que quieren hacer algo por su país y que quieren algo por la gente. ¿Mantiene relación, tiene comunicación con quienes antes fueron de la Alianza Patriótica y hoy o ayer o antes decidieron irse, general? Bueno, es que uno tiene que respetar porque es un derecho humano participar en cualquier organización política y nosotros no tenemos problemas con ellos. Lo que sí es que nosotros resentimos en su momento la posición que ellos adoptaron. Muchos se fueron para formar partidos políticos y otros se fueron para otros partidos. De repente encontraron dentro de los otros partidos la satisfacción mejor para ellos o otras cosas que los motivaron. No sé cuáles fueron sus motivaciones, pero nosotros seguimos con la lucha. Seguimos haciendo ese llamado y no vamos a cambiar nuestro norte, nuestro rumbo, porque Honduras necesita un timón fuerte para cambiar y eso es lo que nosotros ofrecemos al pueblo hondureño. Toma decisiones rápidas y toma de decisiones fuertes para poder enrumbar el país por la ruta correcta. ¿Comparte usted la posición de algunos estrategas políticos, de analistas que dicen que la apertura que se ha dado a la inscripción de muchos partidos políticos es una jugada que planificó el partido de gobierno para dividir aún más la oposición? Sobre todo porque este es el primer proceso de país, general Vázquez Velázquez, que hay 15 aspirantes a la presidencia de la República, un número que es la primera vez que lo tenemos. Bueno, yo soy respetuoso de la Constitución y la Constitución establece la libertad de cualquier ciudadano de querer aspirar a un cargo de elección popular. En el caso nuestro es porque estamos deseosos de construir un país mejor y también porque no podemos solo estar criticando sin hacer nada. Como decía Albert Einstein, el mundo no es tan peligroso por los malos, sino que es peligroso por los que ven que los malos hacen cosas malas y los buenos no hacen nada. Entonces los buenos tenemos que hacer algo. Entonces esa es nuestra posición. Obvio, ¿verdad? En el punto que usted pregunta, yo sé, ¿verdad?, que para participar a un cargo de elección popular debería haber arraigo de servicio a la nación. Debería ser una limitante que se pone a los que quieren aspirar. Cuando yo hablo de arraigo es a aquellas personas que han estado en diferentes funciones y que han servido con buen suceso a la nación. Entonces tendrán el derecho a armar su partido político o a participar en política, como hacían los romanos, que los romanos primero mandaban a los que querían participar en política a los frentes de batalla. Si venían victoriosos de allá, entonces ya podían ellos participar en política, pero sí ya tenían arraigo, le habían servido a su nación. Y eso es lo único que creo que es importante, establecer límites. Muy bien, está con nosotros el general Romeo Vázquez Velázquez. Vamos a una pausa, ya regresamos con más aquí en Al Banquillo. Seguimos al banquillo, está con nosotros el general Romeo Vázquez Velázquez. Esta es la tercera ocasión que usted aspira, general. Así es. ¿Es la última? ¿Cederá el partido para nuevas generaciones, nuevos rostros? ¿Qué ha decidido? Porque si observamos en los postulados, con raras excepciones,
es la primera vez que van, pero muchos han aspirado, bien sea en primarias y otros en generales, y el pueblo no les ha favorecido. Usted debe siempre esperar el momento. Como le decía anteriormente, yo soy una persona cristiana de fe, y si yo estoy en este mundo es por un propósito, y mientras Dios le mantenga el propósito en su mente de servir a los demás, hay que seguir luchando. Yo considero que esta es una buena oportunidad, porque la experiencia que yo tengo para la toma de decisiones difíciles es importante en este momento. Estamos viviendo una crisis en el país. El país requiere de orden, requiere de determinación para enfrentar los fenómenos que le han estado haciendo daño y que han desprestigiado a la nación y que han corrido la inversión. Se requiere hombres de decisión, y eso es lo que yo ofrezco al pueblo hondureño. Y hay una gran mayoría social del pueblo hondureño que por la injusticia está desmoralizada, y esa es la gente que yo busco motivar a todos ellos, porque tenemos la responsabilidad como hondureños de luchar porque el país esté mejor para todos. Hay extranjeros que envidian lo que tenemos los hondureños y nosotros no estamos queriendo nuestro país. Si usted le preguntara a los japoneses, les aseguro que ellos estarían envidiosos de tener un país como el que nosotros tenemos. Si le preguntara a los de Singapur, también estarían envidiosos de tener el país como tenemos. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es querer nuestro país. Y si queremos nuestro país, tenemos que adoptar posiciones de lucha para favorecer sobre todo a los pobres. Y esa debe ser nuestra preferencia, ayudar a los pobres, levantarlos. Se lo digo por experiencia, porque yo también vengo de un hogar pobre y tuve la oportunidad de crecer en mi país. Y así como yo lo hice, todos los hondureños debemos tener esa oportunidad. Pero ¿qué le está faltando, general, al hondureño, a la sociedad en general, incluso al de a pie? Porque somos dados a proponer, a generar propuestas, pero más estamos a nivel de documentos y de medios. Se ha perdido esa lucha popular y que se entienda que no es llamar al relajo, pero ya no está ese reclamo constante y casi a todo nivel, y aquí incluimos desde las organizaciones populares hasta los partidos de oposición, pero entiéndase con posiciones contundentes y claras. Así es que el problema es mental. Tenemos que tener un cambio radical de la mente para generar un cambio y mejorar nuestras condiciones de vida. Y ese es el llamado que lleva a la gente a reflexionar. ¿O es que está, perdón, general, un confort de la clase llamada a generar o a liderar esos grupos, y como están bien, yo me quedo tranquilo y cruzo los brazos? En parte sí, porque hay muchos que dicen que, y yo también lo creo, que el país está controlado por mafias. Y cuando el país está controlado por mafias, ellos se encuentran viviendo bien y el resto de la población se encuentra cabizbaja, o sea que está desmoralizada y no quiere hacer nada. Nada va a cambiar en el país, entonces es una actitud mental. Todos podemos hacer algo por nuestro país. Si lo han hecho países como el hermano país de El Salvador, donde se levantó un pueblo buscando el cambio, es lo que estamos buscando nosotros en la Alianza Patriótica, esa explosión del pueblo hondureño, porque la verdad que es necesario hacer el cambio, hacer un cambio, poner orden en Honduras. Ya no podemos seguir permitiendo que la corrupción se mire como una parte de la cultura hondureña. Porque si usted pregunta a algunos analistas, y el otro día platicaba con uno casualmente, los que andan analizando el comportamiento de la sociedad, el primer problema de los hondureños no es la corrupción, sino que la gente está pensando en el empleo. Cierto, la gente tiene que tener un empleo, pero ¿cuál ha sido la clave? O mejor dicho, ¿cuál ha sido el efecto que ha tenido la corrupción en este caso? Que la corrupción ha dado lugar a que no exista inversión, y que si no hay inversión no hay trabajo. Entonces la corrupción es parte del problema que tenemos y no se puede convertir en parte de la cultura dentro de la sociedad hondureña. Entonces nosotros tenemos que buscar el cambio, que es lo que nosotros apuntamos. Nuestros mensajes van orientados a eso, a despertar a nuestro pueblo. Nosotros no andamos viendo ideologías, ni andamos viendo colores políticos, estamos viendo al patriota, al hondureño, que realmente tiene la obligación de vivir mejor y disfrutar de la riqueza que tiene este país sin la necesidad
tener que irse de su país, desplazado prácticamente de su país. Y estas propuestas que están surgiendo ya al cierre de gobierno, de generación de empleo, de la posibilidad de traer inversionistas a través de las zonas especiales de desarrollo, ¿qué piensa usted? Bueno, yo soy un patriota defensor de la Constitución y desde el punto de vista de la Constitución es completamente ilegal las sedes porque son violatorias de los artículos pétreos de la Constitución. Lo que nosotros proponemos es el desarrollo integral en vez de las sedes. Lo que nosotros proponemos es hacer que se respete la Constitución y las leyes para que exista seguridad jurídica, para que exista Estado de Derecho en Honduras y que los inversionistas no tengan miedo de venir. Lo que nosotros proponemos es que se debe eliminar, y yo lo haré, porque sí lo puedo hacer, es detener lo que es el narcotráfico y los delitos conexos. Eso yo lo puedo hacer. Lo mismo que hacer que se respete la Constitución y la ley, yo lo puedo hacer. Lo mismo que hacer que se repare la corrupción, yo lo puedo hacer con determinación y valentía. ¿Para qué? Para que los inversionistas vengan al país a invertir. De esa forma vamos a generar empleo, porque yo he hablado con muchos internacionales y me han explicado de que ellos quieren venir a Honduras, pero la llave para venir al país está en el respeto a la Constitución, está también en parar lo que es el crimen organizado, está en darle seguridad al pueblo, está también en hacer acciones que beneficien, o que mejor dicho, que exista respeto, que haya seguridad jurídica en el país. Y esta apatía que existe en gran parte de la sociedad y que incluso se refleja, General Vázquez Velázquez, en los sondeos de opinión pública, porque si vemos todas las firmas encuestadoras, y hablamos de las serias, encontramos un porcentaje que en muchos casos incluso sobrepasa el 50% de los hondureños aptos para ejercer el sufragio, que no quieren saber nada de los políticos, que no saben incluso si van a votar. Viendo este escenario, ¿cómo motivarles? ¿Cómo encontrar en ellos ese proceso de cambio que anhela el país? Bueno, yo no lo voy a cambiar, pero sí yo le pido a Dios con todo mi corazón que toque la mente y el corazón de los hondureños para que ellos se vuelvan responsables también del cambio del país. Porque todos los hondureños tenemos la obligación de cambiar nuestro país. El mensaje que nosotros mandamos está orientado en ese sentido, que nos involucremos, porque mientras los buenos no se quieren involucrar en política, los malos van a seguir dominando el país, van a seguirlo secuestrando. Y entonces para hacer un cambio se necesita que toda la población se involucre. Y lo que nosotros ofrecemos es un proyecto sencillo, de mucho patriotismo, porque un patriota es una persona que tiene fe en Dios, un patriota es el que ama su tierra y también es el que quiere que la familia hondureña se recupere y que tenga calidad de vida. Eso es lo que estamos buscando nosotros como Alianza Patriótica. Es un programa sencillito, un proyecto de país sencillo para la transformación, para devolver la igualdad a los hondureños, para hacer que no haya tanta discriminación de la sociedad, mejor dicho, que no haya discriminación total de la sociedad, porque aquí discriminamos a muchos sectores, campesinos discriminados, los pueblos indígenas discriminados, los pueblos garífunas discriminados. Entonces tenemos que volver a ser patriotas con ese sentido de responsabilidad. Para eso estamos en esta tierra, tenemos un propósito y el propósito es servir a los demás y eso es lo que estamos buscando nosotros. El general Romeo Vázquez Velázquez con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el general Romeo Vázquez Velázquez. ¿Qué piensa del papel que ha jugado las Fuerzas Armadas en todas estas dificultades de país, ya ahora involucradas de lleno en el proceso electoral como garantes de la democracia nacional? Bueno, las Fuerzas Armadas tienen su misión y en general las Fuerzas Armadas ha hecho un gran papel para beneficio de la sociedad en temas de seguridad, en temas de apoyo al desarrollo nacional, etc. Siempre ha habido críticas, como es normal, a todas las instituciones, a veces por esa cercanía de los líderes con el presidente de la República,
Pero eso no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, sino que ha sido responsabilidad de los mismos políticos, que son los que reformaron la ley. Hicieron de que los cargos principales de las Fuerzas Armadas fueran puestos por el presidente, antes eran puestos por el Congreso. Entonces yo creo que eso hay que retomarlo otra vez, porque no puede ser de que las Fuerzas Armadas sean penetradas por presidentes irresponsables, que más que pensar en el país piensan en sus intereses personales. ¿Se debe, general, impulsar una reforma en esa ruta de devolver como tal al Congreso Nacional ese proceso de selección y que no recaiga directamente en el titular del Ejecutivo? Se debe poner límite al Ejecutivo, porque en otros países del mundo sucede igual. Lo que pasa es que aquellos son respetuosos de la Constitución y las leyes, y no podemos seguir permitiendo que llegue un presidente y que abuse del poder. Por eso se pone lo que es el equilibrio de poder, y por eso es que para mí es importante fortalecer la República, porque la República se fundamenta en su Estado de Derecho, se fundamenta en la independencia de los poderes, y aquí no hay independencia de poderes, y se fundamenta también en lo que es los derechos humanos y en la justicia. Entonces nosotros tenemos que hacer de que la República funcione como tal, que sea una república democrática, pero que se respeten las leyes y que las instituciones cumplan con sus responsabilidades. Obvio, para el cumplimiento de todas las misiones y que las instituciones cumplan con su responsabilidad, tenemos que preparar a nuestra clase política y administrativa. Por eso es que nosotros proponemos la creación del Instituto de Altos Estudios Políticos Estratégicos, para que los políticos estudien, porque de lo contrario siempre vamos a tener esos abusos. Ellos no quieren respetar la Constitución y además de eso no quieren entender que las funciones tienen su límite y que el pueblo los pone por un determinado periodo y que no pueden seguir violando la Constitución. ¿Y cómo poner un límite, general Vázquez Velázquez? ¿Habrá forma como bajo la legislatura actual un alto jerarca del ente armado mantenga una línea infranqueable o que no obedezca a la disposición que se gira de quien lo puso? Todo es de profesionalización. Hay que profesionalizar el poder legislativo, hay que profesionalizar los diputados que van al Congreso Nacional, hay que profesionalizar la Fiscalía, etcétera. O sea que todo se debe hacer sobre la base de la profesión, así como sucede en las Fuerzas Armadas hasta cierto nivel, que en las Fuerzas Armadas es sobre la base de méritos que se llegan a ocupar las posiciones y no sobre la base de una recomendación política. Y lo que vemos nosotros en el Poder Judicial es eso, que no hay una profesionalización. Ahí debe crearse una profesionalización desde abajo hasta llegar a ocupar los puestos más altos, hasta ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que en la Fiscalía. Profesión. Por eso yo hablo de educar a nuestros políticos. Sobre la base de ese instituto todos se educan, pero para ir a ocupar determinados puestos tienen que volver a estudiar. O sea que empiezan con una licenciatura, pero después tienen que terminar con doctorado para poder tener conocimiento de lo que son los factores del poder nacional. Hace poco platicábamos con usted que muchos venían acá y quieren ser presidentes de Honduras, pero no conocen cómo se manejan los factores del poder nacional. Y por lo menos en ese criterio, pues yo le voy a decir, ¿verdad?, que nosotros tenemos la experiencia que los principios de la administración militar son los mismos principios de la administración pública. Entonces, por eso somos conocedores de los temas de país y por eso estamos ofreciendo soluciones para nuestro pueblo. ¿Cuál debe ser el gran proyecto de la clase política en las circunstancias que se va a administrar el país en el próximo cuatrienio? Y aquí de involucrarse todo, general, porque muchas veces a los aspirantes de partidos emergentes hay sectores que los critican bajo el hecho. Prometen y dicen que van a realizar muchos cambios para que el pueblo llegue y les apoye de una manera mínima, pero saben que no van a lograr su cometido. Por eso es que hablan de propuestas hasta irrealizables. Pero si nos involucramos en un gran proyecto de nación, ¿cuál debe ser esa propuesta de todos los aspirantes en conjunto? Mire, en primera instancia le voy a decir a usted, yo estoy seguro, porque soy un hombre de fe, que vamos a llegar a ser presidentes de Honduras, que voy a llegar a ser presidente de Honduras, mejor dicho. ¿Por qué?
porque así como lo hice en las Fuerzas Armadas, que cuando yo dije voy a llegar a ser jefe de Estado Mayor Conjunto para ayudar a mi gente, lo logré. Y así lo hice, ayudar a la gente de las Fuerzas Armadas, lo mismo. En este caso, hay unas cosas bien sencillas, porque la pobreza no se va a combatir con pobreza, sino que la pobreza se combate con riqueza. Pero tenemos que empezar nosotros, como nosotros lo planteamos, para mejorar la calidad de vida de los hondureños, resolver el problema de la corrupción, pero antes de eso tenemos que resolver el problema del empleo, que va a la par, porque también tiene sus efectos. El empleo, la salud, la educación y lo que es la economía familiar. 4 pilares. Pero para eso tenemos nosotros que ser enérgicos, porque no podemos construir un edificio en tierras movedizas. O sea, no podemos reconstruir Honduras sobre tierras movedizas. Entonces tenemos que atacar fuertemente la corrupción, tenemos que atacar fuertemente lo que es la inseguridad interna, tenemos que atacar fuertemente lo que es el narcotráfico y el lavado de activos, tenemos que hacer que se respete la Constitución de la República y las leyes. Con esos puntos corregidos, hay que motivar a los inversionistas, porque la economía hay que reactivarla, hay que ponerle dinero en la bolsa a los hondureños, hay que ponerle dinero para que todo mundo pueda vivir con dignidad en este país. Pero eso se va a lograr siempre y cuando nosotros pongamos orden. Eso es poner orden. Y ese orden no lo puede hacer cualquiera, porque atacar o detener la corrupción no es cosa de cualquiera que va a decir yo lo voy a hacer. No, se requiere determinación y se quiere decisiones firmes en ese sentido, que es uno de los mayores problemas que tenemos en el país. Esa corrupción nos ha traído problemas en la salud, nos ha traído problemas en la educación. Si no, miremos el caso en este momento de la pandemia, la corrupción, los hospitales, para poner un ejemplo, los hospitales móviles, eso es la corrupción, nos ha traído problemas en la salud. La corrupción nos ha traído problemas en la educación. No hay agua en las escuelas están caídas, no hay servicios de internet, que eso es uno de los proyectos que no tenemos a través de Hondutel, que hay que fortalecer a Hondutel para darle el apoyo a la educación. También tenemos problemas en la economía familiar, que la gente, como no tiene trabajo, no tiene acceso a una vivienda. Entonces, por lo tanto, una política de emergencia es que reunidos todos en un salón de trabajo, la sociedad en general, los políticos en general, como usted lo planteaba, tenemos que buscarle la solución al problema de trabajo. En todas las áreas, como nosotros planteamos, tenemos muchos proyectos de inversión que están queriendo venir a hacerse aquí en Honduras y solo es que nosotros pongamos orden en el país para que vengan. Muy bien, general, le agradezco por su tiempo. Así rápidamente, mantiene comunicación, limaron todas las asperezas con Mel, con la gente de Libre. Bueno, con ellos no, mire, yo le pido a Dios todos los días por ellos, para que les dé entendimiento y para que realmente sepan la verdad, que Dios por lo menos los haga que entiendan la verdad, porque ellos utilizan la apología del odio, siempre están metiendo odio y eso pone en riesgo a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. Viera que eso es difícil, pero por eso es que yo me arrodillo, yo no peleo con ellos, le pido a Dios que les dé entendimiento, que se les quite ese odio que llevan en el corazón y que realmente los haga entender la verdad, porque la verdad algún día los va a hacer libres a ellos de ese gran rencor que tienen, porque la verdad es que Romeo Vázquez no tiene nada que ver ni culpa en ese conflicto, simplemente estaba en una función que tenía que cumplir con mi responsabilidad de defender la democracia y defender lo que es la soberanía e integridad territorial de mi patria. Si le tocara recomendarle algo al actual presidente de Honduras, ¿qué le diría? Simplemente que respete la Constitución. Muy bien, el general Romeo Vázquez Velázquez esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.